Noche de lluvia. Llovía interminablemente sobre el puerto. Una lluvia pertinaz por varios días obligaba a sus moradores a guarecerse en su casa y a buscar distracciones para sobrellevar estas interminables veladas. Una vez recogida la mesa y ordenadas las cosas, cada quien se marchó en diferente dirección, tratando de pasar lo mejor posible el rato. Mi hermanita asistió a la sobremesa, luego el sueño la venció, dijo buenas noches y buscó su almohada. Mamá, una revista en mano, dio las últimas recomendaciones a la empleada, quien se retiraba. Papá se dirigió hacia la planta baja, donde su radio para aficionados, del que era muy afecto. Los tres jóvenes de la casa, como decía papá, éramos mi hermana Carmen, mi primo Jorge y yo, la hermana del medio. Hablaré un poco de este primo. Su familia atravesaba una situación difícil y había venido a vivir con nosotros. Estudiaba conmigo. Le había costado un poco la disciplina bastante estricta que mamá mantenía en su casa y que todos obedecíamos sin chistar. Obedecíamos era un decir impropio, ocurría lo que ocurre en los regímenes dictatoriales, pero en una escala menor. Y se comprenderá que siempre había descontentos y a veces inocentes afectados. Bien, esa noche se anunciaba como otras tantas de lluvia. Jugábamos un aburrido partido de naipe, cosa que era del entusiasmo de todos. Confiábamos en que osados visitantes se atrevieran a salir cargando el diluvio encima y que vinieran a hacernos olvidar esa noche de octubre. Sin embargo, el monótono caer de la lluvia únicamente variado cuando ésta tomaba fuerza y parecía empeñada en traerse el techo abajo. No era posible percibir el mar aún a pesar de su cercanía y bravura. Suena el timbre y mi mamá llamó: «Jorge». Al fin el partido se detuvo y mi primo se levantó como un rayo. Era de las primeras veces que actuaba así. Sabía que atender la puerta se le había dado como una de sus tareas. Carta en manos, permanecieron las hermanas esperanzadas del resultado de la misión de Jorge. Este tardó bastante en regresar y ya Ana se levantaba extrañada de la tardanza cuando este vino con la nueva de un señor que fue pasado al salón. Buscaba a la tía y resultaba que era su colega. Esto dijo así al saludarla. Además nos dio nuestro primo la información de que el señor parecía un limón agrio. Ya reiniciábamos el partido. Las cartas empezaban a ser tomadas con cierta pereza, pero también con cierta resignación. Qué nochecita, nos lamentábamos a pesar de la rica jarra de chocolate caliente. Todos lucíamos pijamas excepto Jorge, que se había puesto encima otra prenda para abrir la puerta. Esta era una de las indicaciones recibidas de la tía. Al regreso se desprendió de ella y la tiró sobre un mueble. Adelante seguía el ya tantas veces interrumpido partido. Cuando Jorge fue nuevamente llamado, la voz de mi madre era de apremio y cuando éste regresó, le preguntamos qué quería ella con tanto imperio. Venía mi primo cargando solemnemente dos prendas, un paraguas del que se deshizo tirándolo sobre la ropa planchada. Supimos por el gesto que estaba algo amoscado y cogiendo la segunda prenda, un sombrero gris, lo arrojó violentamente al suelo. Ante el estupor nuestro pegó 3 brincos sobre él dejándolo en lamentable estado. Mas no paró ahí. Saltó nuevamente sobre el pobre sombrero, siendo acompañado por las exclamaciones de mi hermana: «Bruto, ¿qué estás haciendo? Bruto, qué bárbaro, qué torta».
Después se escucharían nuestras alegres carcajadas y celebraciones del acto. No se hizo esperar mucho para arrancar de la solidaridad de Ana, quien, separándose de la mesa, interpretó parte de un baile alrededor de la torta gris, procurando dar los 2 últimos saltos finales que remataban dichas notas sobre la desmantelada prenda. Acto seguido, las más incomprensibles cabriolas, incluyendo pasos de ballet, luego un juego de tecito en el que cada una tiraba de un lado del sombrero girando, chocando locamente con los muebles. Todo esto hacía que la hermana mayor casi se ahogara de carcajadas, aunque ésta era únicamente celebrante. Una vez terminado tal jolgorio, dejaron tirado el despojo y regresaron a las cartas. Así que pasó un rato largo, afuera seguía el ruido de la lluvia, podría decirse que no terminaría nunca tal diluvio. Cuando Jorge, mi madre, nuevamente requería la presencia de éste con una apremiante: el paraguas y el sombrero del señor. El interpelado aterrorizado recogió la masa del suelo y recurrió a su prima. De vez en cuando, ésta arreglaba algunas cosas. Y suplicante: Ana, interponé tus buenos oficios, o vamos a morir todos en la hoguera. Hasta entonces reaccionaban, pensaban que el sombrero era del señor y que éste tenía derecho a pedirlo y a llevárselo. Jorge fue con la embajada de que no alcanzaba a oír nada por la lluvia, mientras daba tiempo a su prima para ordenar y pensar algo. Esta recordaba una amiga de su madre, quien hábilmente hacía sombreros sobre una horma de madera. Siempre le había llamado su atención. Con la rodilla, Ana empezó a darle una parte sosteniéndolo de algo que podía llamarse ala. Luego suavemente hundió la parte alta de la cabeza, en las partes altas atrás y adelante unos pellizquitos. Luego trató de alisar el ala levantándola de un lado, como su papá hacía con el suyo, y dijo: ok, Jorge, ya está. Sin embargo, la prenda, a pesar de todo este tratamiento, estaba bastante lejos de lucir bien. Al entregarle el sombrero al joven, recibió la recomendación de darlo poniendo el paraguas encima para tapar cualquier estropicio y con la advertencia de no alterar este orden frente al dueño. La madre, alterada por la tardanza, ya en la puerta de la habitación interrogaba: ¿qué pasó? Ya se va don Agustín y necesita sus cosas. Nosotros rápidamente intercalamos a coro: sí, ya va, ya íbamos. Cuando el señor, que se despedía, recibió sus pertenencias, no dejó de lanzar una mirada de sorpresa a su sombrero. Cosas del tiempo, algunos son valientes al salir de casa. El señor Agustín le pareció que la lluvia, irónicamente al golpear sobre el paraguas, repetía algo que sonaba parecido a frescas risas juveniles.